Buenas noches, rector, bienvenido. Ahora sí, si entendemos. Buenas noches. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, gracias por estar. Vamos a encender las cámaras ya para entonces que iniciemos el evento y bueno, agradecemos a todos los que ya están conectados. Qué bueno. Excelente. Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Creatividad Fotográfica en Casa, una iniciativa de la Dirección de Divulgación y Comunicación Institucional de la USMA y el Club Fotográfico de Panamá, en el marco del concurso de fotografía Yo Estudio en Casa. Nos acompañan en la noche de hoy el ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico de la USMA, el ingeniero Francisco Frauca, presidente del Club Fotográfico de Panamá y egresado de esta universidad, nuestros distinguidos expositores de esta noche, el licenciado Diego Cedeño, quien hablará sobre el tema retos que la pandemia nos llevó a desarrollar en casa. La licenciada Sahara Zamudio, egresada también de esta casa de estudios, quien hablará sobre detrás de cámara de proyectos durante cuarentena. El licenciado Alberto Rodríguez, quien además de egresado es docente de esta universidad, quien disertará sobre las actividades y experiencias fotográficas en casa. Para dar inicio a este evento, presento con mucha alegría al ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico de la USMA, quien dirigirá un mensaje a los presentes. Bueno, primero darles la bienvenida a nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Esta es una iniciativa que tiene el objetivo de promover el desarrollo de la fotografía como un medio de comunicación que cada día tiene más importancia. Los jóvenes de hoy se mueven por el efecto que causa precisamente la imagen gráfica más que por las explicaciones y las palabras y los discursos que se pueden ofrecer. Y bueno, se ha hecho ya una costumbre de decir que más vale una gráfica que 1000 palabras, ¿no? Y a través de la fotografía, pues ustedes pueden expresar sus sentimientos, pueden transmitir sus ideas, y a nosotros el tema de la comunicación es un tema clave. La comunicación es una de las competencias blandas más importantes que hoy en día debemos desarrollar. De modo que en todo sentido, este es un acto que nos ayuda a formar en nuestros jóvenes pues esa habilidad, esa competencia que requiere, siento yo, una vocación y que ustedes han sabido aprovechar. Siento mucha ilusión de ver que precisamente dentro de los dirigentes de el Club Fotográfico de Panamá hay graduados de la Universidad Santa María la Antigua y egresados, y como siempre contribuimos de esa manera a tener profesionales de alta categoría por el nivel de educación que han recibido, que en el caso de la USMA combina las competencias profesionales con una formación en valores que le da una dimensión muy especial. Yo ojalá podamos desarrollar este concurso como algo ya rutinario de la universidad. Nosotros tenemos un proyecto desde hace tiempo que hemos impulsado con Colombia de un museo fotográfico histórico, y la USMA aspira a ser un repositorio de las fotografías que nos puedan hacer un recuento histórico, de modo que precisamente ese proyecto que hemos desarrollado con autoridades de Colombia, del municipio de Colombia, que tienen esto como una práctica establecida, esta convocatoria que hacen de fotografías para registrar la historia
nosotros hemos establecido esta relación. Trajimos aquí a la experta que nos dio una conferencia sobre este tema y teníamos todo planeado hasta que, bueno, nos enfrentamos con el problema de la pandemia, que ha detenido tanto proyecto importante entre nosotros. Yo espero que pronto podamos estar en condiciones de reanudar la propuesta y podamos tener en Panamá, como existe ahora mismo en Bogotá, un repositorio que se considere como un recuento histórico, fotográfico, registrado en la Universidad de Santa María la Antigua. Así que este concurso nos va a permitir también establecer vínculos con aquellos profesionales destacados en el área de la fotografía que puedan servir incluso como ayuda para este proyecto que tenemos entre manos y que vamos a desarrollar sin duda alguna una vez que pasemos todas las dificultades que nos tiene la pandemia con detenidos nuestras ilusiones de seguir adelante. Los felicito por participar, ayúdennos en esta misión y prometemos acompañarlos y apoyarlos en todas las actividades que el Club Fotográfico de Panamá pueda llevar adelante, porque tenemos mucho interés en la promoción de esta fórmula de comunicación moderna, joven, dinámica, que además con la tecnología cada día se puede lograr mejores resultados. Yo acabo de tomar una foto utilizando un dron. Yo estoy en el interior, cerca de la playa, y hemos tomado una panorámica usando mucha tecnología, ¿no? 35 fotografías para poder sacar una panorámica que nos dan una imagen de toda el área. Y eso pues es un camino que va a seguir abriéndonos espacios para expresar cada vez mejor nuestros sentimientos con relación a estos temas. Los felicito, los animo y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, rector. Gracias por sus palabras. Bueno, en estos momentos cedemos este espacio al presidente del Club Fotográfico de Panamá, el ingeniero Francisco Frauca, quien dará unas palabras al público presente. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, rector, a la USMA, a todos los participantes por estar aquí reunidos esta noche. El Club Fotográfico, desde su creación en 1976, ha buscado llevar el arte fotográfico y el desarrollo de las habilidades en esta arte gráfica de todos sus miembros y socios que han pues, transcurrido a través de los años dentro del club. El club reúne a aficionados y profesionales de la fotografía que sienten ese mismo amor por el arte fotográfico y que nos vincula y nos lleva, por una parte, a desarrollar la disciplina académica, visual, de composición, de diseño, de transmisión de emociones, porque la fotografía, al igual como todas las artes, deben evocar una transmisión de un sentimiento, deben despertar un sentimiento en la persona, que curiosamente las artes tienen la habilidad que en cada uno despierta un sentimiento diferente y no el mismo sentimiento en todos. Y procuramos a través de las actividades que hacemos desarrollar esa parte artística, pero también nos lleva a hacer un vínculo familiar, un vínculo amistoso que nos une y nos permite seguir creciendo como una gran familia fotográfica a nivel nacional. En nombre del Club Fotográfico de la Junta Directiva, pues la verdad es que les agradezco a la USMA esta iniciativa y la invitación a participar, y creo que de mi parte y en nombre del club cuenten con nuestro apoyo siempre para actividades de este tipo y todo lo que podamos contribuir al desarrollo cultural del país
creo que es parte vital de nuestra misión y con gusto pues estamos a disposición de ustedes. Así que sin más preámbulos yo dejaría entonces que los compañeros pues vayan presentando lo que tienen planeado para la noche de hoy y que seguro y esperaría pues que despierte esa curiosidad en los asistentes para llevar la creatividad. La creatividad es algo que hay muchos que la tenemos, hay muchas personas que la tienen nata, que son muy creativos, de forma muy espontánea, pero no quiere decir que no se pueda desarrollar y yo los invito a ver sobre todo artistas de la pintura, que es el arte tal vez más asociado a la fotografía y que de hecho pues va marcando un poco los inicios históricos de lo que es una fotografía. En los tiempos de antes pues se hacían retratos pintados y el pintor tenía que pues hacer el diseño de la persona que estaba al frente de él, y a través de diferentes autores a lo largo de la historia vamos a ver diferentes tipos de técnicas, pero sobre todo el concepto visual de cómo ese pintor, cómo ese artista veía la luz, que es al final el medio con que los fotógrafos y los artistas gráficos en esta línea pues desarrollamos la parte de creatividad. Entonces es una invitación a no ceñirse de pronto en nada más lo que veo hoy día, pero también es estudiar un poquito de cómo era ese proceso antes de pintura que llevan a estudiar el arte de una forma que va despertando esa curiosidad y despertando la parte creativa. Y para ver hay que estudiar, para saber componer hay que estudiar, y yo los invitaría pues a esa parte, ¿no? Y cuando sientan que no son creativos, a veces también como artistas, como tal, hay que agarrar una pausa y despejarse un poco y volver a ser creativo, y la creatividad llega sola. Pero espero que pues, la presentación de los compañeros les sea productiva y el club les da la cordial bienvenida a todos, y pues aquellos que estén interesados en formar parte del Club Fotográfico de Panamá, pues son bienvenidos. Así que muchísimas gracias a todos, y siendo egresado de la UMA, para mí es un honor estar aquí con ustedes y apoyando la gestión del alma mater universitaria. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Frauca. Bueno, acto seguido presentaré a nuestro primer expositor. Él es panameño, estudió mercadeo y publicidad, pero también aprendió diseño gráfico y fotografía. Incursionó en el mundo del modelaje profesional en el 2001, ha tomado varios cursos de fotografía en formato digital con reconocidos maestros del patio, estableciendo en el camino una fijación por la fotografía callejera y documental, pero también un gusto por la macrofotografía y fauna, llegando a recibir reconocimientos a nivel nacional e internacional por su trabajo en estas ramas de la fotografía. Más recientemente, en 2019, llegó a presidir el Club Fotográfico de Panamá. Esta noche hablará sobre los retos que la pandemia nos llevó a desarrollar en casa. Con ustedes, Diego Cedeño. Muy buenas noches a todos. Igualmente para mí es un honor el estar aquí con ustedes y compartir, por decirlo así, los pocos conocimientos que pueda tener, porque uno nunca termina de aprender. Y bueno, yo quería empezar esta velada donde vamos a hablar lo que es creatividad fotográfica en casa, precisamente con el concepto, o definir el concepto de creatividad, que no es más que la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de repente nuevas asociaciones entre ideas y conceptos que son conocidos, para llevar a conclusiones nuevas y resolver problemas, y producen soluciones originales o valiosas. Es simplemente crear e innovar. Considero yo que esta capacidad de crear y de innovar también puede ser acelerada por ya sea la curiosidad que uno pueda tener o la necesidad de desarrollar o de solventar un problema. Por ejemplo, a mí se me ocurrió hace poco, de repente la rueda pudo haber sido un resultado de la creatividad de alguien hace mucho tiempo atrás. Necesitaban movilizar algo de punto A a punto B y tenían que construir un artefacto para poder hacerlo. Y bueno, salió la rueda. Usaron su creatividad para desarrollar ese elemento.
Pero la creatividad se puede usar o implementar en muchas cosas o actividades que uno realiza a diario, ¿no? En nuestro caso, en la fotografía. Yo diría que no hay fotógrafo que no use la creatividad al momento de levantar la cámara y ver a través del visor. Simplemente uno, como dijo el presidente del club, mi compañero Frank, la puedan tener más desarrollada que otra, pero no quiere decir que no la podamos desarrollar y aplicar. Basado en esto, ahora que estamos en casa, en la situación en que estamos, en términos de estado de emergencia, como dice el gobierno, pandemia y demás, bueno, tenemos que estar en casa, encerrados. ¿Qué podemos hacer? En casa podemos tener muchos elementos que nos pueden ayudar a desarrollar esa creatividad. Solo para pensar en algunos, podemos usar por ejemplo, un colador y ponemos un foco detrás del colador para ver cómo se genera la sombra detrás del colador. O de repente podemos utilizar una tabla de picar que de repente tiene una textura, un color, y la podemos usar de fondo para algo más. O sea, son elementos que tenemos alrededor que podemos ir viendo, resolviendo a través de o sea, a partir de una idea que ya hemos podido generar. Esto como base, porque o sea, lo que quería llegar es, dentro del Club Fotográfico Panamá, bueno, hemos tenido ya como costumbre realizar dos tipos de concursos. El primero es un concurso obligatorio que se hace anual, que se llama el concurso Marcos Patterson, que es de participación obligatoria para los socios, y otros concursos que es el concursos mensuales, que, para redundancia, se hace una vez al mes, pero es temático, igual que el Marcos Patterson, perdón, y cada mes el tema cambia. Entonces eso le da la facilidad al concursante, al socio, de desarrollar esa creatividad con el tema actual del mes en que podríamos estar. Sin embargo, ahora en pandemia, se decidió el desarrollar otra vuelta de concursos similares a los concursos mensuales, pero hacerlo más frecuente, casi que a diario, con temas que van cambiando 3 veces a la semana, para poder que solamente el forzar a los socios a desarrollar la creatividad de la manera más original posible. Y nosotros mismos, entre los socios, el poder calificarnos los resultados de estas creaciones. Y así fue como que nació, de hecho, los concursos Quédate en casa, como nosotros le llamamos, donde teníamos temas varios y diversos, entre cómo fotografiar papel higiénico, porque recuerdo que al principio de la pandemia todo era un caos de conseguir papel higiénico. Yo no entiendo todavía por qué, pero bueno, se nos ocurrió fotografía, o como tema principal, tomar fotografía de papel higiénico. También jugar con sombras, autorretratos. Bueno, casualmente en autorretratos yo hice una fotografía bastante jocosa para mí. Yo ya tenía pelo bastante largo, y ya viendo que todas las barberías y todo el lugar donde yo podía ir para solucionar el problema de cabello largo estaban cerrados, se me ocurrió cortármelo yo mismo. Acto seguido, no fue buena idea y me hice un corte medio raro. Y bueno, ¿por qué no documentar eso, ¿no? Entonces me tomé una foto enfrente de un espejo con la grasa que había hecho en el pelo y presentarlo como una foto de autorretrato. Eso fue una idea creativa que salió de una situación de necesidad, por decirlo así, entre comillas, de cortar mi pelo. Salió, o pasó lo que pasó, y bueno, vamos a documentarlo. También tuvimos otros temas como light painting, pintura con luz. Jugamos con patrones, reflejos, también hicimos bodegones, jugamos con comida, con frutas, qué sé yo. Y también llegamos a temas más abstractos como la demencia en cuarentena. Para uno, ¿qué significaba el estar encerrado en 4 paredes y no poder hacer más que lo que hacía antes, ¿no? O sea, tener esa capacidad limitada de desarrollar cosas. Y todo eso transformarlo en fotografía. Entonces, son temas que nos ayudaron a desarrollar, por decirlo así, una capacidad que podamos tener innata, pero que no tenemos, a veces no tenemos la noción de la que podemos desarrollarla a través de
estos concursos, o inclusive no tiene que ser a través de un concurso, uno mismo lo puede colocar, colocarnos esas metas, ¿no? Vamos a desarrollar la creatividad a base de, no sé, quiero hacer una comida diferente, vamos a probar con nuevos ingredientes. Quiero, como dijo Fran, de repente quiero pintar algo, vamos a ver si logro pintar un elemento de la casa. De esa manera uno va desarrollando la creatividad. La creatividad. Igualmente, si queremos hacer algo en particular y no tenemos la manera de hacerlo, igual tenemos la posibilidad de buscar tutoriales o videos de YouTube que nos pueden dar la mano. El hecho de que estemos encerrados o que estemos con la capacidad limitada no quiere decir que no podamos dar ese paso más allá, ir más allá y buscar la manera de cómo desarrollarlo. Ahora que me acuerdo también de un tema bastante original que fue desde mi ventana, y un socio de hecho desarrolló en maqueta su ventana. Entonces no pudo, o sea, no hay manera, no hay excusa para decir que no pudo hacer algo. Él simplemente hizo una maqueta de una ventana y le tomó fotos. Eso fue su ventana. Así que no podemos crearnos nosotros mismos excusas para no hacer algo si tenemos tantas opciones alrededor de nosotros, inclusive en pandemia, ¿no? Bueno, y para concluir, porque igual sé que mi compañera también quería presentar un par de fotos de ella misma, la creatividad dentro del concepto como tal es el de crear, el innovar. Ya sea a base de curiosidad, a base de necesidades. Simplemente podemos ver a nosotros alrededor de nosotros, ¿qué podemos utilizar de manera diferente? ¿Qué podemos ver o ver a través de un objeto? O cómo utilizarlo de algo que, o sea, fuera de su concepto por el cual fue creado, ¿no? Y de esa manera podemos darle una vida diferente, una utilidad diferente a la que tiene, ¿no? Y vemos, bueno, que de repente una pluma puede ser también un sujetador de pelo, ok, no solamente para escribir, cosas como ese tipo, ¿no? Y, eh, y de repente aplicarlo a la fotografía, ¿no? ¿Cómo sería fotografiar, no sé, burbujas? También se me hace un tema, burbujas. ¿Cómo podemos hacer, o sea, la fotografía de burbujas? Y wow, no lo sé cómo hacerlo, no sé, busqué en internet, vamos a hacer la fotografía de burbujas, que de hecho fue bastante divertido. Pero esa capacidad de empujarnos nosotros mismos a querer hacer algo diferente, ¿no? Y sí, claro, si es algo que nos apasiona como la fotografía, mejor todavía. Así que, bueno, ya por eso con eso mismo le paso la palabra a mi compañera para que puedas ampliar un poco más. Muchas gracias, licenciado Diego. Bueno, nuestra próxima expositora, Sara Zamudio, panameña, licenciada en diseño gráfico, egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua, apasionada de las artes a lo largo de su vida. Su incursión en ellas inicia en la infancia, disfrutando al máximo el ballet, la música, pasando luego al diseño y la fotografía. Actualmente es socia activa del Club Fotográfico de Panamá, en el que ha tenido la oportunidad de ser parte de la mesa directiva en el año 2018. Como parte de su aporte al club, ha compartido su experiencia dictando talleres de larga exposición y astrofotografía, técnicas fotográficas en las que tiene gran interés particular. Le cedemos la palabra, licenciada Zamudio. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad aquí. Para mí es un honor, siendo egresada de la USMA, poder compartir un poquito de lo que también aprendí en la universidad. Yo les voy a hablar un poquito del proceso creativo que tuvimos todos los socios a través de los retos que iniciamos desde marzo, que inició este tema de la cuarentena, las dificultades y cómo cada uno desarrolló a su manera para sacar adelante todo esto. Aquí compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, vamos directo a lo que vamos. No se te escucha, Sara.
Sí, no, Sara, no se escucha. No, no se te escucha todavía. Estoy teniendo problemas de... Ahora sí, ya se escucha. Creo que es problema de internet porque me salió un mensajito acá. Ya se le escucha. Adelante. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, como les decía, les voy a compartir 3 tips importantes que nos ayudó a todos los socios, a los socios a mí, para hacer estas fotos en casa. Encontramos muchísimas dificultades y la principal fue conseguir algunas cosas para hacer la foto, tomando en cuenta que no se podía salir, el tiempo era limitado y había muchos lugares cerrados, ¿no? Muy importante, número 1, definir el concepto. Tener una idea bastante clara de lo que se quiere. Porque a partir de esto ya uno comienza a pensar, a creer, a buscar ideas. Muy importante buscar referencia, buscar referencia, buscar referencia y buscar referencia. Jamás me voy a cansar de decir eso, porque muchas veces las ideas no aparecen por arte de magia, no llegan a nosotros así como que se nos prende el bombillo de un momento a otro y ya sé cómo sacar la idea. Cuando tienen el concepto definido, pueden buscar fotos parecidas o fotos relacionadas a ese tema y todas esas ideas, mientras más imágenes busquen, más ideas van a venir y de repente pueden tomar una idea ya existente y comenzar a modificarla para crear su propia idea. Como por ejemplo, aquí podemos ver una que tomó un socio que fue espectacular y cuando yo vi esta foto yo dije, wow, ¿cómo habrá llegado a este concepto? Realmente es un concepto único increíble cómo convirtió las herramientas de trabajo en un concepto ya algo más asociado a la naturaleza. Y cuando vamos a ver cómo hizo esta foto, más adelante podemos ver cómo se hizo, ¿no? Entonces, es importante tener claro el concepto. Esta foto aquí es de Diego. Diego, te cedo la palabra para que hables un poquito de esta foto porque yo sé que es muy especial para ti. No sé si quieres decir algo. Sí, rapidito. Esta, de hecho, fue una foto que más me gustó hacer dentro de los concursos de Quédate en Casa en pandemia. El tema era burbujas, y a mí eso era algo que siempre me llamó la atención, cómo hacer fotos de burbujas. Yo no tenía idea. Yo sabía que las fotos de burbujas eran así coloridas, con texturas y movimientos, y yo no sabía cómo hacer eso. Entonces me puse a ver tutoriales, a buscar referencias, como dice Sara, y hasta que yo encontré la foto que más o menos quería yo realizar. Entonces, a través de tutoriales sí vi cómo se podía lograr, que de hecho no era tan complicado nada, solo que sí se iba a hacer un desastre bastante mojado después de... Pero sí, a través de los tutoriales vi cómo se podía hacer la burbuja, que era con detergente, después de repente mezclarlo con un poquito de miel o de algún endulzante que sea menos líquido, por decirlo así, para darle textura a la burbuja que no se explotara tan rápido. Y un flash que recibiera como la luz principal desde arriba. Entonces, lo que se ve de hecho, lo colorido, es el reflejo del flash sobre la burbuja. Claro, la burbuja tiene estos colores naturalmente, si se hace con detergente, y el flash lo que hace es atenuar esos colores. Entonces, con una pajilla o un carrizo, lo que se hace es soplar para que se cree la burbuja, y con el flash se ilumina la parte de arriba, y lo que se ve es el reflejo. Lo que yo hice al final, o sea, lo que se ve de fondo es simplemente un montaje de una imagen de internet para darle la apariencia de que fuese un planeta, no una burbuja que se hizo en la casa. Y eso fue el concepto que yo tuve en un principio, crear la idea de que era un planeta, pero en realidad era una burbuja que yo había hecho en casa. Continúa, Sara. Listo, bueno, aquí otra foto de Diego para que nos la expliques rapidito. Sí, esa fue la que ya he comentado anteriormente. Ese fue el desastre que me hizo en la cabeza. Tenía el pelo largo y de repente ya tenía calor y sabía que no iban a haber peluquerías abiertas, así que bueno, vamos a cortar el pelo nosotros mismos. Y comencé a cortármelo con una máquina de afeitar de esas que resuenan barba. Y bueno, me hice un desastre en la cabeza. Como pueden ver, ahí detrás de la oreja tengo una raya que me hice en la cabeza. Y bueno, ya que ya estaba todo el desastre hecho, bueno, ¿por qué no documentarlo de una forma jocosa?
para el tema de autorretrato, ¿no? Entonces lo que hice fue recrear la escena nuevamente en el baño para poder mostrar la locura que me hice. Pero sí, eso fue más que todo consecuencias de demencia en cuarentena, que también fue otro tema que tuvimos. ¿Listo? Listo. Sí. Seguimos. Ahora aquí podemos ver cómo otro socio tomó un concepto. El tema principal de esta fotografía era el color rojo. Vimos de toda clase de fotografías, pero aquí cada quien interpreta un tema y un concepto de maneras diferentes. Él usó diferentes elementos para crear un ambiente rojo en su fotografía. Otras personas simplemente fotografiaron un elemento rojo, una fruta roja, un tomate, una manzana. Y bueno, vimos de todo un poco, y aquí es donde entra la creatividad de cada uno, definiendo el concepto de lo que se quiere lograr en la fotografía. Aquí también en este tema era sombras. O sea, realmente cómo podemos crear una figura, un objeto, una forma a partir de la sombra de un elemento X, o lo que sea que estemos usando. Por lo menos aquí a mano derecha, el socio utilizó un tenedor para crear un arpa. Ese fue el nombre que le dio a la fotografía, y son objetos cotidianos, son objetos que tenemos en la casa, que usamos básicamente a diario. Todos usamos un cubierto para comer todos los días, y ya es como cada uno desarrolla esa creatividad para resolver una foto en casa. Acá también el concepto de esta fotografía fue agua. O sea, ya vemos cómo la persona buscó una manera distinta de mostrar una fotografía de agua. Usualmente uno piensa una foto de agua, uno la imagina en estado líquido, pero aquí se fue por un lado un concepto mezclando el agua con objetos naturales, y se tomó su trabajo, su tiempo de crear todo esto, crear un concepto, iluminarlo. Y aquí, bueno, vemos más variedad de la definición de un concepto, de cómo cada persona ve un concepto de un tema fotográfico. Vamos al segundo tip, los props adecuados. No todos los props que vamos a usar para una foto deben ser de fotografía. Usualmente, cuando iniciamos en esto, pensamos que todo debe ser exclusivo de fotografía, que venden los fondos de fotografía, las mesas para tomar fotografía de productos, todo profesional, que es costoso para uno cuando está iniciando. Y aquí vamos a ver cómo podemos utilizar objetos cotidianos para desarrollar estas fotos. Hay que sacarle provecho a lo que tenemos en casa. En esta cuarentena, yo en lo personal utilicé copas, utilicé vasos, utilicé cubiertos, utilicé botellas, utilicé ropa, manteles, de todos los elementos que yo tenía en la casa, sobre todo las cosas que no tenía y que se me hacían difícil salir. Y ahorita mismo en este periodo de la cuarentena, que ya digamos que ya terminó, hay lugares que se puede comprar props a bajo costo. Uno de estos es el almacén El Costo. Ustedes pueden ir a ese almacén y van a encontrar de todo para fotografía a bajo costo. A comparación de usualmente encontramos estas cosas en Amazon a un precio muy elevado, y yo sé que cuando uno está iniciando en la fotografía, uno lo que menos tiene para gastar, y uno tiene que ingeniársela de alguna manera, y yo les puedo con confianza les puedo decir que en ese almacén van a encontrar de todo. También para usar fondos en la fotografía, pueden usar cartulinas de colores, pueden usar ropa, lo que tengan a mano. O sea, no necesariamente tenemos que contar con algo súper profesional, que lo que use el mejor fotógrafo del mundo. La cuestión es resolver. Y cuando tú encuentras los props adecuados para estas fotos y lo juntas con tu creatividad, todo fluye. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se utilizaron diferentes elementos que cada uno tenía en su casa para crear fotos. Por ejemplo, aquí, este fue una fotografía del concurso mensual, no recuerdo de qué mes, pero el tema era barrido. Este tema creó bastante polémica en el club en su momento, sobre todo porque estábamos todavía en cuarentena, no podíamos salir a la calle, y si salías era como que o aprovechabas tu tiempo para comprar algo en la farmacia, en el súper, o te ibas a tomar foto. Entonces era un poquito complicado también, y cada uno se le ingenió a su manera. Y aquí les voy a mostrar un video de cómo el socio resolvió esto de una manera espectacular, todo desde su casa. Aquí vemos cómo él adaptó una mesa, utilizó luces. El apoyo de su familia fue muy importante en todo esto para poder lograr esta foto, y yo creo que esta foto fue ganadora del concurso del mes. Y increíble cómo desarrolló su concepto, el tema,
todo dentro de casa con elementos que tenía dentro de su casa. Este tipo de fotos usualmente lo haríamos en la calle, con una calle con muchísimos carros pasando, nos tomaría tiempo, sol, y bueno, en estos momentos de que era muy complicado salir, había que resolver. Aquí tenemos otro ejemplo que creo que fue que Diego mencionó de un socio, que el tema de este concurso era desde mi ventana. Muchos decíamos, yo me incluyo en ese grupo de personas, pero yo no tengo una buena vista de mi ventana. Bueno, no voy a participar porque mi ventana se ve feo, mi ventana es fea, no tengo que ver, no tengo ventana. Entonces, increíble cómo aquí el socio construyó su propia escena, se tomó el trabajo de conseguir los materiales, de cortar, pegar, usar su habilidad manual para crear un concepto, y este fue el resultado final. O sea, todo fue hecho a mano, con mucho cuidado, y esta fue una foto ganadora del concurso desde mi ventana. Vamos con otra más. Esta fue también para un reto que tuvimos durante cuarentena. El tema fue agua. Como les mencioné hace un rato, vimos una foto de cómo esa persona demostró su fotografía de agua de otra manera. Esa persona usó el agua en su estado sólido. Acá esta fotografía yo decidí hacerla ya en estado líquido. Fue un poquito de desastre, y también aquí podemos ver cómo yo utilicé elementos totalmente de casa. O sea, mi fondo negro fue un suéter y ya todos los elementos de los que tenía en la cocina. Fue un completo desastre. La tomé casi ya finalizando el tiempo porque entre el trabajo y otras cosas se complicaba un poco, pero sí era emocionante sacar ese tiempo y desarrollar un poquito esa habilidad fotográfica que todos tenemos y que de repente no hemos desarrollado en otras ocasiones. Yo en lo personal desarrollé mucho la parte de fotografía en casa, hice fotos que nunca antes había hecho, porque bueno, ya el tiempo se presentó, tenía de repente más tiempo para dedicarle, estaban estos retos, y de verdad que yo estoy segura que para los otros socios, igual que para mí, de verdad que fueron un completo reto sacar todas estas fotos, pero fue sumamente divertido. Y aquí la creatividad nos llevó a otro límite. O sea, aquí todo podemos ver el resultado final aquí. Elementos caseros. Estos son estos manteles que se ponen en la mesa para comer con una textura de madera. Esto lo conseguí en el supermercado. O sea, son cosas que no tengo que comprar en una tienda fotográfica que probablemente me cueste mucho más caro. Y yo conseguí cada uno de esos mantelitos a $1.25 en un supermercado. Entonces, siempre uno encuentra la manera de desarrollar o de crear una escena con lo que uno tenga, ¿no? Y yo creo que eso fue algo muy, muy enriquecedor que nos dejó esta pandemia. Definitivamente fue hacernos prender ese chip de creatividad y buscar la manera de desarrollar siempre algo diferente. Una dificultad que yo en lo particular encontré durante esta cuarentena es que yo no tenía todo el equipo de iluminación. Yo solamente disponía de un softbox, que es lo que se pone delante del flash para difuminar la luz. Yo solamente tenía uno, pero el tipo de fotografía que yo quería hacer necesitaba mínimo 2. Era complicado hacer una compra aquí en Panamá o por internet. También el tema económico fue otro factor. Y yo buscando en internet, buscando en Pinterest, en YouTube, yo me dije a mí misma, debe haber una manera en que yo pueda construir esto. Agarré una cajeta de una televisión, la corté, tomé medidas, referencias de internet. Por eso siempre les digo, la referencia es muy importante. Nunca se cansen de buscar referencias. Una referencia extra nunca está de más. Mientras más referencia busquen, más estimulan la creatividad y mejores cosas van a salir. Así que yo me tomé el trabajo, me tomó un par de horas, fue bastante agotador, y me construí este flash. Aquí ven el proceso, lo forré con papel de aluminio, corté, pegué, le puse un papel, este papel que se usa, el papel encerado de cocina. O sea, todo fue elemento totalmente casero. Al final, utilicé este flash para iluminar esta fotografía mía que ven aquí a mano izquierda.
lo utilicé para iluminar. La flecha que estaba señalando, desde allá venía la luz que pasaba a través del flash que yo construí. De igual manera, casi todas las fotos que yo hice en los restos de esta cuarentena, yo utilicé ese flash que construí. Aquí en la foto a mano derecha podemos ver que también utilicé el flash que construí y uno más pequeño que hice con foam board, siempre tratando de resolver, viendo la manera de mejorar un poco más en lo que era mi fotografía. Y les confieso que este tipo de fotografías yo nunca lo había hecho. Yo comencé a hacer estas fotos de bebidas, de comida, por primera vez a partir de marzo de esta cuarentena. O sea, los retos del club de verdad que a mí profesionalmente me ayudaron a crecer muchísimo, a cada vez a superar más obstáculos que encontraba para los diferentes conceptos, para los temas. Había unos que no tenía idea qué hacer, pero siempre buscando referencia, compartíamos referencias ideas en el chat del club y todo eso, entre todos los socios nos ayudó un montón. Aquí también vemos una textura que sacó otro socio y cuando vemos como que, wow, una textura en macro se ve súper linda, ¿qué es? Cuando vamos a ver, es un trapeador, un elemento para limpiar la casa. Entonces cada quien busca cómo resolver en su casa para sacar una fotografía distinta. Normalmente si vemos esto puede parecer que fue tomada bajo el agua, pero realmente no fue bajo el agua. Cada quien vio qué podía hacer y estoy segura que buscaron referencias para llegar a esto, ¿no? Esta fotografía también fue increíble, de un socio, y cuando uno la ve uno piensa, wow, un aguacero en la calle. Ahora vamos a ver que la manera en que desarrolló este concepto nos dejó sin palabras a todos. Otra, esta me gusta porque está escondiendo el ojo. Mete más la camisa hacia acá. Oye, ahí. No te me muevas, Ulchi, no te me muevas, que esta está perfecta. Ulchi está perfecta. Me encanta que tienes escondida la cara. Sigue, esconde más la cara. Eso es. Aquí vemos también cómo, a pesar de todas las dificultades, logró una foto con agua dentro de su casa. El apoyo de la familia fue muy importante. Para nosotros los fotógrafos, que las personas nos den apoyo de alguna manera y nos tengan paciencia es muy importante. También pueden ver que la foto al final fue una foto espectacular y fue tomada con celular. Otro recurso que hay que explotar hoy día, no solamente se pueden sacar fotos increíbles con la cámara, también los celulares cada vez vienen con una tecnología más ultra desarrollada que ya le hacen competencia fija a una cámara que nosotros usualmente usamos para sacar estas fotos, ¿no? Aquí vemos otro concepto que hice esta cuarentena. El tema de esta fotografía era el color azul. Cada quien, como ya les mencioné, cada quien ve y desarrolla un tema de manera distinta. Entonces yo utilicé elementos de casa. Yo no tenía un fondo negro en la casa, ni siquiera tenía una cartulina negra. Así que algo negro tiene que ser un suéter. Ese suéter, para mí, ya ese suéter para usarlo ya no sirve porque está todo pintado, mojado de todos lados. Y había que buscar la manera de desarrollar el concepto de una manera diferente y así fue como yo lo desarrollé. Este fue el resultado final. Entonces siempre había como que buscar, era totalmente un reto. O sea, cada reto era reto tras reto y su grado de dificultad iba creciendo. Aquí también tenemos un tema un poquito más abstracto. En la fotografía del lado izquierdo, el tema era light painting. Eso es pintura, es pintar con luz. Cada socio desarrolló el tema a su manera, a su forma de pensar, a su gusto. Y esta fue una manera súper linda en que el socio desarrolló esto. O sea, creó el humo de una taza, que usualmente lo usamos para bebida caliente. Él hizo el humo con luces de colores y es una manera más abstracta. Igual, la fotografía del lado derecho, el tema era demencia en cuarentena, creo que se llamaba el tema. Y y es un tema un poco más abstracto y cada quien la ve de manera diferente. Y nuevamente vemos, hay un sinnúmero de maneras de desarrollar un tema y cada quien lo hace de manera diferente y súper creativa. El tercer punto súper importante es acondicionar el sitio. No necesitamos un estudio inmenso para conseguir buenas fotos. Si no tienes una iluminación correcta como flash, puedes usar luces LED, linternas o cualquier fuente de luz fija, hasta la luz de un celular. O también puedes aprovechar la luz de la ventana durante el día. Aquí vemos cómo se creó un estudio en un cuarto, o sea, en algo pequeñito, una mesa, se colocó todo,
y se utilizó ya así un programa de edición para eliminar los elementos que sostenían los objetos, para que ya darle un ambiente de que hay un balance, de que wow, cualquiera ve esta fotografía y dice, ¿cómo lo lograste? Bueno, aquí vemos cómo se logró, utilizando elementos, y fue un armado bastante complicado, tomó bastante tiempo, pero al final el resultado fue espectacular. Aquí también vemos cómo, utilizando elementos de casa, elementos navideños, un iPad, esta fotografía, buscando referencias en internet, vi cómo sacar este tipo de luces detrás de los Legos, con luces de Navidad y un elemento negro reflejante para el piso. Usualmente los fotógrafos usan una placa grande que puede ser algo costosa, pero había que resolver. Yo agarré un iPad que no servía y lo puse en la parte inferior, y es lo que me sirve ya para crear ese reflejo, y jugando con luces de Navidad, bueno, se crean todo este tipo de efectos de luces que todo se puede desarrollar aquí desde casa de una manera increíble, ¿no? Aquí también vemos cómo otro socio desarrolló este reto. El tema creo que era bodegón, utilizando elementos de casa. Yo creo que aquí él no compró absolutamente ningún elemento para esta fotografía. Simplemente agarró diferentes cosas que tenía en su casa para armar estas composiciones, ¿no? Y aquí nuevamente vemos la fotografía que mostré al inicio. Y bueno, increíble cómo utilizó las herramientas de reparaciones comunes que tenemos en casa para hacer este concepto ya más natural. Increíble. También vemos aquí cómo otro socio utilizó, sin tener una caja de luz en la casa, creó su propio mini estudio en casa para sacar este tema que era siluetas. Y bueno, aquí también otro de los retos que tuvimos también, creo que esta fue en el reto de color rojo, utilizando elementos totalmente que teníamos en casa. Había que resolver, esta fotografía es mía, elevar la computadora, tuve que poner latas de atún, no tenía un fondo bonito para utilizar en la burbuja, y al final tenía una laptop y utilicé esos recursos en casa para crear cosas que no existían. Entonces, definitivamente ese es el reto que tiene cada fotógrafo, y más en estos tiempos que estuvimos en casa, y había que buscar la manera, y fue muy, muy divertido, la verdad que muy divertido. Vemos el resultado. Esta foto de los retos, esto fue para un concurso mensual. Aquí vemos nuevamente elementos totalmente caseros, de construcción casera. Cuando uno hace este tipo de fotos, definitivamente uno convierte, todo se vuelve un desastre. Y no es muy divertido esa parte de limpiar nuevo, pero al final los resultados siempre valen la pena. Siempre desarrollando todo aquí en un estudio fotográfico de un fotógrafo ya que tenga todo su espacio para esto. Usualmente de repente pone una piscina para no hacer tanto desastre en el piso, utiliza otro tipo de iluminación, pero había que resolver dentro de casa con los elementos que había en la casa en ese momento, claro. Y bueno, aquí también otra fotografía de los retos, de cómo se utilizó la comida para crear elementos volando. Al final las papitas fueron guindadas con nylon, y fueron quitadas, el hilito de nylon fue borrado en postproducción para crear ya una fotografía más compleja con un poco de dinamismo, ¿no? Y bueno, nuevamente les digo que no hay límites para hacer ningún tipo de fotos, no hay que salir de casa para hacer grandes fotos, todo se puede hacer desde casa. Podemos hacer infinidad de fotos con bajo presupuesto, con elementos muy básicos, y bueno, los exhorto a que sigan siempre desarrollando esa creatividad, no se cansen de buscar referencias, porque siempre hay más ideas y muchas más cosas que desarrollar. Tampoco dejen de aprender, hay muchos cursos de bajo presupuesto que sirven para estimular la creatividad y poder desarrollar estas fotos. Y bueno, con esto finalizo mi presentación, y espero que todos estos consejos les sirvan para desarrollar esa creatividad y poder lograr mejores fotos cada día. Muy bien. Muchas gracias, Sara. Gracias por tu conferencia. Excelente. Bueno, tenemos entonces a nuestro
último expositor, Alberto Gemán Rodríguez, egresado de la licenciatura en Comunicación Social de la USMA, docente también en esta universidad, director de Parroquino, donde desarrolla producción y realización de comerciales de televisión. Su experiencia a lo largo de su carrera profesional ha sido en documentales, video corporativo, programas de televisión, casting, fotografía, animaciones 2D, 3D, creador y productor de la campaña publicitaria La Muñeca que Pasea, entre otros proyectos de gran alcance. Le cedo entonces la palabra al licenciado Rodríguez. Profe, tienes que quitar el micrófono. Tienes que quitar el micrófono. No, ahora sí. Ahora sí. Era un ensayo. Buenas noches a todos. Ante todo, gracias por la invitación. De verdad que es un honor. Y de verdad que es un honor después de ver todos estos trabajos y todas las experiencias, por ejemplo, que contó Diego, y las fotos y las de Sahara, que realmente estoy impactado positivamente porque es algo increíble. Mi experiencia se basa más que todo, como bien lo menciona la profesora Barujo, en la parte más publicitaria. Digamos que yo soy más a nivel de negocio que de arte, porque bueno, pues desafortunadamente, y quiero empezar por esto, cuando uno termina haciendo proyectos para clientes, la creatividad a veces se limita, porque el cliente a veces no es tan abierto a las propuestas creativas que uno le hace. Y los fotógrafos que me imagino que hay acá, que han tenido la oportunidad de trabajar a nivel ya de clientes, podrán saber de lo que me refiero. Lo que nos toca hablar, me toca hablar en la noche de hoy, es sobre básicamente qué hicimos nosotros en esto y qué hacemos, porque todavía estamos en época de pandemia. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero que todo, nosotros al manejarnos ya en el campo comercial, por decirlo de esta manera, se nos paraliza absolutamente todo. Es una realidad que todo el mundo sabe, que el país, el mundo, el planeta se paralizó. Ahora estamos tratando de volver a lo que llaman la nueva normalidad, con mucho temor, porque la verdad es que siento que puede volver un rebrote ahora que comienza a salir todo el mundo. Pero nosotros, particularmente a los que hacemos fotografía, a los que hacemos publicidad, nos ha afectado muy fuerte esta situación, porque es lo primero que se corta. Entonces, en mi caso, bueno, pues lo que yo hice fue utilizar todo este tiempo que tenía, que antes no tenía, para entonces comenzar a, digamos que cerrar círculos, ¿no? A comenzar a hacer cosas que antes, por la falta de tiempo, no se podían hacer. Lo primero que hice fue aprender, y sigo, ¿no? Aprender, buscar referencias, como bien decía Sahara, las referencias, y sobre todo en el campo de fotografía publicitaria, son vitales para poder replicar las cosas o tomarlas como guía para poder hacer otras cosas. Y entonces comencé a buscar también diferentes temas, diferentes situaciones y posibilidades que nos pudieran permitir en un futuro poder ofrecer una base para poder, dependiendo del tipo de proyectos y cosas que hacer. ¿Qué ocurre? Mi parte fotográfica, más que todo, yo la he concentrado en landscapes, en paisajes. Yo he tenido la oportunidad en dos ocasiones de hacer la primera y la segunda edición del catálogo de locaciones de la Comisión de Cine de Panamá, porque digamos que mezclamos ambas disciplinas, la parte fotográfica y la parte de productor, realizador en la parte de comerciales y de lo que se llama service, que es brindarle soporte a las producciones extranjeras aquí en Panamá. Entonces, hace 5 años aproximadamente hicimos el primer catálogo. Fue un trabajo monumental porque entregamos cerca de 1.600 fotos, tomamos cerca de 25.000 fotos desde Darién hasta Punta Burica. Fotos terrestres, fotos aéreas y fotos submarinas. Volvimos a hacer la segunda edición de ese catálogo el año 2010. La primera fue el 2014, la segunda vez fue el 2017. Ahí tomamos mucho menos fotos.
Pero como les digo, básicamente yo me he manejado en fotografía publicitaria, comercial y fotografía de landscapes, que es lo que realmente me gusta. Y en base a eso, lo que hice fue comenzar a buscar información, ir aprendiendo, como bien decía Sahara, referencias. Bueno, en mi caso es aprender, porque siempre he considerado que uno nunca termina de aprender. Otra cosa que hice fue, en estos meses de encierro, aprender a ser creativo, pero no a la hora de realizar cosas, sino a la hora de ver, de reinventarse o reaprendiendo a trabajar con los recursos que tenemos. No en el caso específico de tomar fotos, sino en el caso de ver qué tenemos y qué podemos hacer de ahora en más frente a la situación que tenemos a la puerta de la casa, ¿no? Hice cosas como trabajar en el sitio web, estoy haciéndolo, rearmando el sitio web, todavía no lo he relanzado porque ha sido un poco tedioso. He trabajado en mis redes sociales, en tanto la personal como en los dos negocios que manejo. Me dediqué a organizar mis archivos, estamos hablando de aproximadamente 5 teras de fotos en diferentes discos duros. Evidentemente todavía no termino. Me encontré con que tenía montones de fotos duplicadas en un disco, en otro, a pesar de que las tenía en un backup, en otro tercer disco, y he estado en esa depuración de meses, porque ha sido meses, y eso me lleva entonces también a organizar y a comenzar entonces a revelar fotos, a procesar fotos que había tomado y que simple y sencillamente no había revelado. ¿Por qué no las había revelado? Porque desafortunadamente estaba en primer plano los compromisos laborales que tenía, entonces las fotos a nivel de aficionado que tenía, siempre las iba dejando, y me encontré en esta época de pandemia con un montón de archivos que, mira, yo había tomado estas fotos, y comencé entonces a seleccionar, a curar, por decirlo de alguna manera, para entonces comenzar a procesar todas esas fotos. Me enfoqué también en comenzar a desarrollar proyectos nuevos, a ver cómo se enfrenta los nuevos retos, cómo enfrentar el negocio, porque en mi caso, bueno, sí tengo que hablar específicamente de negocio, tanto en la parte de audiovisual como en la parte fotográfica. Les voy a compartir un poquito, un reel. Bueno, y tengo que también comentarles algo un poco catastrófico para cualquiera que esté en estas menesteres. Y fue que tenía una computadora, mi computadora principal, y la computadora un buen día, caput, murió. Fue muy caótico porque a pesar de que tenían discos de respaldo donde había mucho material, en el disco principal de la máquina había una serie de información que estoy todavía tratando de recuperar porque existe una posibilidad, pero estamos en eso, lo cual definitivamente me generó mucho estrés. Terminé trabajando con una computadora auxiliar, mi laptop, que evidentemente no tenía las mismas capacidades y características de la principal, y a las 3 semanas de estar trabajando con la computadora auxiliar, caput, se murió la computadora, y me quedé sin computadora, lo cual fue realmente un caos, porque en medio de todo esto he tenido la oportunidad de seguir haciendo ciertos proyectos, y tenía entonces el compromiso de entregar estos proyectos. Tuve que salir de apuro a comprar una máquina, y tomando en cuenta la situación económica que para todos es bastante delicada, y yo no soy la excepción de la regla, entonces, bueno, pues evidentemente tuve que priorizar en eso, y eso me descuadró todo. Cuando les digo que me descuadró todo, me descuadró en función de que la depuración de fotos que estaba haciendo no las pude seguir haciendo, las revelados de las fotos no los pude seguir haciendo, y bueno, y todo se me ha ido descuadrando. Perdí información, estoy recuperando, buscando y haciendo una serie de cosas. En ese tenor, para que más o menos sepan un poquito de lo que yo hago, les voy a mostrar un pequeño, el último reel que hicimos, que es de otro proyecto. Yo tengo Parroquino y tengo una casa productora que se llama Bonanza Producciones. En Parroquino trabajamos todo lo que es la parte publicitaria, la parte que se maneja en agencias de publicidad, que manejamos todo lo que es el espectro publicitario. Bonanza Producciones es un proyecto que tenemos desde hace 4 años, 3 años y medio, perdón, donde hemos manejado, nos hemos concentrado en hacer
proyectos fotográficos, proyectos documentales y proyectos no publicitarios, es decir, trabajando para ONGs, para instituciones públicas, para hacer más cosas corporativas y alejándonos un poco de la publicidad. Pero preparamos un reel donde se conjugan varias cosas, ¿no? Les comento que, bueno, el reel fue lo que pude recuperar porque por un error, así, esas cosas que ocurren, no lo tenía en uno de los discos, y bueno, esto fue lo que pude conseguir, pero para que vean más o menos qué es lo que hacemos. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí se ve, sí se ve. Gracias. Bueno, pues no lo voy a abrir tanto para que no se degrade tanto. Come on, from side to side. Come on, now we can go back down. Shake that Oh, yeah. Esto es una pequeña muestra de las cosas que hacemos para que más o menos tengan idea por dónde voy yo por el lado profesional, ¿no? Con la parte fotográfica, la verdad es que, bueno, no tengo como que una presentación como tal, sino que lo que hice fue agarrar de los diferentes archivos que tengo, las diferentes carpetas del montón de fotos que tengo de diferentes cosas, y les voy a compartir, bueno, un par de fotos que hemos hecho para que, bueno, veamos que me manejo más en la parte publicitaria y más en la parte de clientes corporativos. Esto fue para la Comisión de Cine de Panamá. He tomado bastante fotografía aérea, era cuando estaba más joven y osado, era lo que me paraba en los esquíos en helicóptero con un arnés y un helicóptero sin puerta a tomar fotos. Esta fue una de esas fotos que tomamos. Después llegaron los drones, he hecho ambas cosas, todavía sigo tomando fotos en helicóptero, pero ya no hago esas locuras, porque bueno, los tiempos cambian y con la edad uno va aprendiendo que no debe ser tan osado y ninguna foto vale tu vida. Y bueno, son cosas que hemos manejado acá a nivel de, como verán, la gran mayoría de las fotos que yo tengo son fotos exteriores, hago muy poco estudio, tengo un estudio, pero me gusta más el tema de la fotografía de exteriores y landscapes. Esto que bueno, pues fue quizá una de las primeras fotos que comencé a tomar así ya no profesionalmente, pero digamos que metiéndole un poquito más de cariño a la cosa, ¿no? Esta foto es muy especial para mí porque esta foto básicamente lo único que tiene es que se le subió la saturación. Es una foto tomada a las 5 de la mañana en el puerto, en una marina en Oahu, en Hawái. Esto también fue por aquellos lares, un tema ahí de un samoano. Esta que a pesar de parecer una foto aérea, realmente es una foto tomada desde lo alto de una montaña, por esos lares también. Esta sí fue una foto tomada desde un helicóptero que lo hice particularmente porque era una de las cosas que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Este es el volcán Kilauea en Hawái. Fue muy interesante. La piloto era una mujer piloto veterana de Vietnam, creo que era, porque en ese momento tenía ya bastante edad. Y bueno, esta foto es el producto de, no sé,
150 fotos que se tomaron, siempre me ha dado un poco de cosa de que no hay un punto de referencia para que se vea la magnitud del volcán, porque digo, si uno pone una mano pareciera que es una cosa chiquita, pero esto tiene creo que son como 400 metros de un lado al otro, el más ancho. Y quizás esa es una de las fotos que más es más emblemática para mí, porque o estas fotos, porque son cosas que hice porque las quise hacer, no porque me tocara trabajar en ellas, ¿no? Esta foto que siempre la utilizo, y bueno, soy profesor en la universidad, desde mi punto de vista traté de expresar algo un poquito más emblemático, con la libertad dándole la espalda a la gente, y con un cielo gris muy, muy incierto, digamos que dándole una connotación un poco más semiótica a la foto. Esto, bueno, también fue en Nueva York, el puente de Brooklyn. Esto fue en Hawái, pero es un templo japonés que hay en Hawái. Esto fue en Hawái, en el North Shore. Y esto fue en Hawái. Un poquito complicada la foto, pero mucha gente dice, wow, una foto submarina. Realmente no era una foto submarina, estaba atrás de un vidrio de un acuario. Pero bueno, pues el acuario era lo suficientemente grande para que los tiburones se viesen imponentes, y la verdad es que es una foto que a mucha gente le ha gustado. Y bueno, y esto es como que un catálogo de lo que yo hago también a nivel de fotos ya más de fashion, studio, y que no es precisamente a mi fuerte, pero que es lo que también hago porque, bueno, pues a la gente le gusta. Entonces, como verán, para mí ha sido muy enriquecedor poder ver el trabajo de ustedes en el club fotográfico, de los otros dos panelistas, porque es algo que a mí me cuesta un poco poder hacer, porque bueno, pues desafortunadamente uno no cuenta con el tiempo, y ahora que cuento con el tiempo, yo me he centrado más en las fotos en exteriores, pero es muy bueno, por ejemplo, como decía Sara y Diego, que lo importante de esto es poder utilizar los recursos que se tienen en el espacio de confinamiento. Yo tuve una experiencia muy interesante ahora al principio de la pandemia, porque era profesor de fotografía para la escuela de diseño en la universidad, en la UPA también. Y bueno, después de que teníamos todo un cronograma armado de hacer sesiones en exteriores, habían conseguido un área social, una piscina y todo aquello, de repente una semana estábamos en la universidad y la semana siguiente estábamos todos metidos en la casa aprendiendo a usar el Zoom, que nadie sabía usar Zoom en enero, por ejemplo, y nos enfrentamos a todos estos retos que nos cayeron de repente, ¿no? Entonces, las estudiantes sí hicieron trabajos en casa con los pocos recursos que tenían. Hay que tomar en cuenta que evidentemente eran trabajos mucho más sencillos, porque eran estudiantes que apenas estaban aprendiendo a manipular una cámara, la gran mayoría. Algunas tenían un conocimiento, pero era muy básico. Y al ver, por ejemplo, lo que ustedes han logrado, creo que es muy importante, y voy a tomarlo yo como lección, involucrarme más con grupos de fotografía, porque evidentemente las ideas fluyen, se cruzan. No es lo mismo cuando uno trata de crear algo solo y por las referencias que uno tenga, que cuando tienes este grupo de personas que todos están hacia el mismo norte y el mismo fin, y creo que eso hace que todo comience a fluir mucho más. Grandes enseñanzas que puedo darles de la pandemia, como les repito, he aprendido muchísimo, he aprendido a ser tolerante, he aprendido a ser paciente, he aprendido a ser quizás hasta más optimista de lo que usualmente uno era. A nivel profesional he aprendido mucho, porque me he metido a investigar, leer, he bajado programas que me he puesto a trastear, y en fin, yo creo que la pandemia, en mi caso, me ha traído más cosas positivas que negativas, porque el aprendizaje que uno tiene es para toda la vida, y al tener esta oportunidad de tener
tiempo para poder aprender y poder seguir adelante y seguir investigando, creo que ha sido invaluable. Esa es mi apreciación muy particular. Yo sé que hay muchos problemas, seguirán habiendo muchos problemas por el tema de la pandemia y por las limitaciones que hemos tenido, pero yo creo que siempre hay que sacarle la parte positiva a las cosas. Entonces, se los dejo como reflexión, se los dejo como consejo, que no se desmotiven, sigan tomando fotos, sigan haciendo cosas de casa. Ahora ya estamos pudiendo volver a salir, salgan con mucha precaución, no bajen la guardia con todo esto. ¿Qué les digo? Tuve la triste realidad de perder a 2 personas por el COVID, y eso también me tuvo en un momento, uno de mis mejores amigos, 2 de mis mejores amigos murieron por COVID. Y eso creo que me cambió también la dimensión de toda esta situación, ¿no? No es lo mismo saber que la gente se muere a que se te muere alguien cercano. Entonces, porque todo el mundo, yo era uno de los que pensaba que esto era un resfriado normal, que era un poquito más fuerte, y tuve que vivirlo en carne propia. Y se los traigo a colación porque eso me sacó de casillas porque hubo una diferencia de un mes entre uno y otro, en el mes de mayo, más mayo y junio, y eso me dejó muy down, ¿no? Pero bueno, la vida tiene que seguir y en esto andamos. Así que de verdad que les doy gracias a la universidad, al rector, placer verlo, que hacía mucho tiempo que no lo veía, a Katia también, gracias a Michelle y al presidente del Club Fotográfico, a Francisco Frauca. Sahara, de verdad felicidades, estoy muy impresionado, igual que Diego, con las cosas que han logrado básicamente con las uñas. Y bueno, gracias, buenas noches. Ok, muchas gracias, profesor Rodríguez. Bueno, en este momento abrimos el espacio para la sesión de preguntas. Vamos a dar espacio para, no sé, el tiempo que nos lleve algunas preguntas. Si me permiten, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, yo creo que quería hacer como un resumen sobre la parte de la creatividad. Diego y Sara y el profesor nos han hecho pues una ilustración de toda esa parte que se ha desarrollado a través de la creatividad, pero seguro una de las preguntas importantes que seguro tienen los asistentes, bueno, ¿cómo yo llego a esa creatividad? ¿Cómo yo llego a desarrollar esas fotos y cómo hago esas cosas espectaculares? Y lo que quería hacer era como un breve resumen porque ya los 3 panelistas anteriores lo han mencionado de una u otra forma. Yo creo que lo que no podemos perder de vista, primero, es limitarnos a nosotros mismos, ante todo, o sea, no solo en conceptos fotográficos, en lo que queremos ser, en lo que queremos aprender. A veces pasa que los retos se los ponemos a los socios, y los socios, pues como también contó Sara, que pasa, oye, pero es que mi ventana da a la calle y lo que hay ahí es un basurero y eso está feo y no sé qué. Nos limitamos, o sea, no agarramos y no estudiamos o no vemos el tema como algo más que decimos, oye, ¿cómo yo puedo representar? Y muchas veces las limitantes las ponemos nosotros mismos. El tema era, por ejemplo, el reto de las ventanas, que fue muy interesante, porque incluso la foto ganadora, que fue la de la maqueta, nos enteramos que fue maqueta hasta el final. El jurado incluso se preguntaba, oye, ¿esa cabaña dónde es? ¿O qué es la cosa? Y resultó ser una maqueta. Pero muchas veces las limitantes nos las ponemos nosotros. Y el título del tema del reto era Desde mi ventana. Pero no decía si la ventana era de la casa, si era la del carro, si era a través de un vidrio. Entonces nosotros mismos tendemos a limitar. Entonces, para desarrollar la creatividad, el paso 1 es liberar la mente de conceptos creados, de conceptos adquiridos, y empezar a ver un poco más allá el tema. Bueno, desde mi ventana, ¿cómo visualizo yo algo? Y es muy importante cuando uno hace una foto, cuando va a hacer una foto, tener un concepto, que eso lo comentaba muy bien Sara. Uno tiene que tener un concepto, y para tener a veces un concepto, primero que uno puede tener una idea. Uno puede decir, bueno, es que yo quiero una foto de un muñequito que lo pongo aquí así, y atrás se ve el sol, o tal cosa. O quiero hacer una foto de una pareja que se ve en silueta, pero quiero tales elementos. Entonces uno tiene que primero irse al desarrollo del elemento. De allí, hoy por hoy, afortunadamente tenemos herramientas tecnológicas
como el Internet, como el YouTube, tenemos Pinterest, tenemos un montón de formas para, primero, aprender lo que no sabemos, como decía Diego, él quería hacer una foto de la burbuja, porque el tema del reto era burbujas de jabón. Y ya hasta ahí llegaba el tema. Cada quien desarrollaba el tema como quisiera y él quería hacer su burbuja como un planeta. Para eso podemos ver YouTube, en donde uno busca diferentes formas de cómo hacer un poco más duradera la burbuja, cómo quiero lograr un efecto en particular. Y eso es algo importante. Hay que ir a buscar la información. Hay que ir a buscar y estudiar lo que uno, estudiar académicamente lo que uno quiere hacer. Cuando uno quiere hacer una fotografía de silueta, uno tiene que entender cómo la cámara captura una silueta, cómo funciona la cámara con la luz para crear ese contraste y esa silueta. Y esa parte de aprendizaje no se puede perder, porque las fotos a veces nos pueden salir de, como dicen en buen panameño, de chiripón, porque pues salió, pues, y qué bien, pues salió la foto. Pero nos cuesta replicarla porque no entendimos cómo se logró esa foto. Entonces, una parte para desarrollar la creatividad es aprender, y tenemos que aprender lo que tenemos. Las cámaras del celular funcionan a las mil maravillas hoy día para hacer fotos, y muchas de las fotos que ustedes ven por ahí han sido desarrolladas por celular. Incluso la marca Huawei, muchas de sus fotos y muchas de sus campañas publicitarias son desarrolladas utilizando los mismos teléfonos que ellos desarrollan. Entonces, pues es interesante ver fotografías espectaculares hechas con celular. Entonces, el mito de que cuál cámara es mejor, que si el teléfono, que si la Nikon, que si Sony, que si Canon, que si... Olvídense de eso. El mejor equipo es el que ustedes tienen, pero lo importante es que lo aprendan a usar y aprendan qué hace el equipo y cómo capturan la luz. Cuando ustedes hacen eso y cuando ustedes desarrollan esa parte educativa y aprenden, ya tienen las herramientas entonces para empezar a crear y poner conceptos y poner detalles y poner, es que quiero que se vea con bokeh, que es el fondo difuminado, es que quiero que se vea en siluetas, quiero esto. Y lo que no sepan, hoy por hoy, como les decía, hay muchas herramientas en internet para buscar referencias, a veces no tanto las referencias creativas, porque uno puede decir, alguien le puede decir, oye, es que vamos a hacer una foto con flores de fondo, entonces bueno, empiezo a buscar fotos con flores de fondo y empiezan a aparecer un montón. Entonces uno visualmente va enriqueciendo la vista e incluso hasta puede hacer una combinación de diferentes ideas. La invitación que les haría con las referencias es que no, tal vez cuando están empezando es interesante replicar la foto para entender conceptualmente cómo se llegó a esa foto. Pero que a la larga, pues que las referencias sirvan como tal, como una referencia y no como no copiar las imágenes de otros fotógrafos y de otras personas, porque pues al final no estarían desarrollando una línea propia de concepto. Cuando tienen el concepto, han estudiado, obviamente ya ahí tienen toda la gama de cosas que pueden hacer, y entonces en casa hay un montón de recursos que pueden encontrar. Ya vieron, Sara hizo sus props de los flash, un softbox de eso puede estar alrededor de 80, 100 dólares, inclusive más, y Sara hizo uno muy efectivo, muy bueno, a bajo costo. Entonces yo creo que para la parte de la creatividad, yo creo que no hay una receta, cada quien desarrolla la creatividad de forma muy particular porque es algo que es interno, que es individual, pero esa individualidad, esa creatividad es lo que les va a desarrollar su línea de arte, pero no hay una receta como tal. Lo que sí es que tienen que educarse en la parte académica de lo que implica la fotografía. La fotografía no es simplemente apretar el botón, tienen que aprender cómo funciona la luz y cómo se captura la luz a través de la cámara, a través de sus diferentes parámetros. Tienes el ISO, tienes la velocidad de obturación, tienes el valor F de los lentes. Entonces, tienes que aprender eso para poder encontrar y llevar entonces esa parte, ese concepto, esa imagen que tienes a un resultado final. Entonces, como decía el profesor, aprendan y inviertan en estudiar, como también decía Sara y Diego, hay muchos tutoriales en internet que enseñan a muy bajo costo. YouTube es la biblioteca más fácil y accesible, ahí está lo que se les ocurra que quieran hacer. Quiero hacer fotos de silueta, ¿cómo se hacen? Hay una buena referencia, pero para desarrollar la creatividad hay que ver y hay que empezar a nutrir la parte visual
con fotografías, con imágenes, y no solo como fotografías, como les decía al inicio, también con la parte de arte, ver cómo antes los artistas capturaban la luz a través de la pintura, cómo se mueve la luz, cómo se comporta la luz, para entonces que ustedes puedan desarrollar y tener una idea conceptual de cómo lograr el concepto que tienen en mente. Ahora sí, podemos pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, tenemos el espacio abierto para las preguntas, si hubiera alguna del público. Parece que no hay preguntas. Bueno, mientras recordamos a la comunidad universitaria que el concurso sigue abierto y esperamos sus materiales hasta el 25 de octubre. Nosotros tenemos 3 categorías para el concurso, lo que es educación creativa, cultura en casa y desde mi ventana. Así que hasta el 25 de octubre estamos recibiendo todo el material para el concurso. Bueno, parece que no hay preguntas y antes de finalizar y de darle la palabra al señor rector ya para las palabras finales. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, que no veo que haya escrita, es que no veo que haya escritas las preguntas aquí. A ver. Ah, perdón, había que hacerlas escritas, disculpe. Es que estén escritas, exacto, pero digo, no sé. Perdón. Es que no veo ninguna pregunta aquí. Bueno, ya la voy a hacer. Igual. Sí, a ver, profe, adelante. Estaba buscando dónde poner la manito para levantar la mano. No, era el público. Pregunta a Sahara. Quería hacer una pregunta a Sahara. La botella, la foto que hiciste de la botella que tenía algo como rosado, que le caía el agua así como que a los lados. Me gustaron mucho las fotos. Esa foto me gustó particularmente, digo, me gustaron todas, pero me quedé con la duda de cómo la hiciste. Porque vi la foto del behind the scenes, pero no entendí exactamente cómo fue la mecánica de la foto. Quítate el mute, Sara. Sorry. Voy a compartir un momentito la pantalla para mostrar la foto y aquí conversar un poquito de cómo se hizo. Sí, por favor. Aquí está. ¿A ver? Sí. Bueno, yo creo que de las fotografías que hice esta cuarentena, esta fue mi mayor reto. Esto es yo creo que lo más difícil que he hecho fotográficamente hasta el momento. Es la primera vez que hacía ese tipo de fotos. Básicamente, el fondo es lo que ven aquí a mano derecha es un reflector, la parte translúcida del reflector. Abajo ven el flash, que es lo que me dio la tonalidad celeste. El flash tenía un gel de color azul. Como ahí utilicé el flash a máxima potencia y tuve que utilizar dos filtros de gel del mismo color para que el color fuera un poquito más intenso, y la misma potencia del flash llegó a quemarme el gel. O sea, tengo la muestra del gel, se ve así arrugado de la potencia del flash. Y bueno, de ahí le puse el softbox que ven aquí al fondo es el que armé, pero le puse una pantalla, le puse un pedazo largo de este papel de cocina, papel encerado, para que no me dañara el reflector, el softbox, perdón. Y bueno, de ahí agarré de la misma, de otro frasco de la chicha, lo mezclé con un poquito de agua, se me terminó, y terminé usando sangre artificial que utilizo para maquillajes de efectos de heridas y estas cosas. La diluí con agua, que es el frasquito que se ve abajo, y de ahí fue a tirar y a sincronizar, y a darle, y tirar agua, y tirar agua, y tirar agua, hasta que salió. Y el desastre que quedó fue que yo quedé súper arrepentida. Yo dije, esta foto no la hago más nunca en mi vida, porque eso deja mucho cochinero. O sea, el piso quedó pegajoso, y realmente fue muy frustrante. Yo me iba a rendir, yo pensé que esta foto no la iba a lograr. Yo estuve casi 2 horas tomando fotos, y tirando agua, y no quedaba, se movía la botella de repente por el chorro de agua, de repente no disparaba a tiempo, porque todo lo hacía yo sola, yo disparaba y tiraba el agua. Entonces ahí hay otro grado de dificultad que existe, ¿no? Cuando uno tiene un ayudante se facilitan un poquito las cosas, pero cuando uno está solo es realmente complicado. De la misma manera que es complicado hacerse un autorretrato, wow, es una cosa sumamente increíble. Y bueno, básicamente fue eso.
tirando agua, tirando agua, tirando agua hasta que saliera. Bueno, te felicito porque es que me llamó mucho la atención, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros hemos hecho cosas similares en diferentes, lo que le llaman, un production, esto para los efectos, para los que no están muy familiarizados con los términos, esto se le llama un production. Y cuando uno hace una tanda de production en un estudio, te puedes arrancar, vas a hacer 4 productions y te pueden demorar 20 horas. Y no estoy exagerando, Sí, claro. porque hay que hacerlo y hacerlo claro. La diferencia es que Sahara estaba solita. Nosotros por lo general cuando hacemos una cosa así, lo hacemos 4, 5, 6 personas y cada uno se encarga de algo para tratar de maximizar el tiempo y el recurso, pero igual es complicadísimo y por eso que te felicito porque de verdad sé lo complicado que es hacer esto con una tropa de gente y no me puedo ni imaginar lo frustrante y lo complicado que debe ser si lo hiciste tú sola. Y de verdad, mis muy sinceras felicitaciones porque está muy, como te digo, todas las fotos están impresionantes, pero esta por el nivel de complejidad que sé que requiere, por eso es que me atreví a hacerte la pregunta de cómo... Muchísimas gracias, profesor. Es un honor siendo Bueno. usted profesor de la USMA, bueno, recibir eso y bueno, también quisiera decir que mis primeras clases oficiales de fotografía yo las tomé en la USMA cuando comencé a estudiar la carrera de diseño gráfico y sé la calidad educativa que tiene la universidad. Soy egresada de ahí y bueno, siempre compartiendo lo que he aprendido ahí, lo que he aprendido en mi ámbito profesional, compartiendo con todas las personas que pueda este hermoso arte de la fotografía. Muy bien, gracias, Sara. Bueno, tenemos 3 preguntas del público. Bueno, la primera es, ¿dónde podemos ver las fotos que mencionó el profesor de los lugares de Panamá? Profesor Alberto, creo que esta es con usted. Sí, bueno, ¿dónde se pueden ver? Básicamente en la página de Vicine, del catálogo de locaciones de la industria cinematográfica de Panamá, de locaciones de Panamá. Ahí hay muchas de las fotos. Ahora mismo yo tengo, bueno, mi página está en proceso de reconstrucción, pero con mucho gusto después les puedo facilitar el dominio, que bueno, es Alberto Germán Fotografía. .com. Es que bueno, que estoy con ese tema y no lo he terminado. Para ese catálogo, para 2 catálogos se hicieron 2 libros impresos. Andan por ahí, no sé exactamente porque eso se hizo para el Ministerio de Comercio e Industria, para cuando ellos viajaban a las ferias internacionales para promocionar a Panamá como destino para filmaciones, para producciones, y entonces se manejaban esos catálogos. De hecho, se hizo el primero que era enorme, y fue uno de los inconvenientes que hubo, porque era un catálogo creo que tenía 150 páginas. Entonces, cuando se llevaban el montón de catálogos, pagaban sobrepeso para las ferias y todo aquello, y después se hizo algo mucho más pequeño y más compacto, y bueno, me llamaron y tuve la oportunidad de volverlo a hacer, que sí era mucho más manejable, creo que son 40 páginas, ahora mismo no recuerdo, y que también están en las oficinas del cine. Sí, de hecho esas fotos particularmente yo no las puedo mostrar porque yo vendí y cedí mis derechos de comercialización de esas fotos. Entonces se podrían ver en la página del cine. Bien, gracias, profesor. La siguiente pregunta para el profesor Alberto, específicamente de Carlos Tapia, dice, muy interesante su trabajo. ¿Cuántas fotos hizo para conseguir esa del volcán? Y si el calor no afectó la toma de las fotos. No, para nada. Ok, la toma del volcán se hizo, a ver, yo tuve 1 hora de helicóptero y básicamente en la hora de helicóptero estuvimos sobrevolando el volcán. Me atrevo a decir que fueron aproximadamente 150, 170 fotos, entre que la luz, que pasaba otro helicóptero, porque ese era otro riesgo que habían como 10 helicópteros sobrevolando el cráter a la vez. Entonces, el calor no fue problema, porque desafortunadamente la piloto con que yo viajaba era muy conservadora y ella no se atrevía a bajar. Yo le decía, pero si allá abajo hay helicópteros que están más abajo, yo decía, ellos sí, porque ellos son unos locos, yo no. O sea, la vida, me tocó fue la piloto que era la más. Y claro, uno cuando está tomando ese tipo de cosas, que básicamente es one chance, uno trata de que, bueno, que las cosas queden, ¿no?
Pero no, el calor no se sentía porque estábamos a una altura bastante segura, por decirlo así. Ese volcán fue el que hizo erupción hace, creo que 2 años, que se llevó gran parte de la isla, de Big Island, que ellos llaman, que es la isla de Hawái como tal, que sigue, todo el tiempo sigue emanando lava, y la isla crece, creo que son 5 centímetros por año, una cosa así. Pero sí, fue un montón de fotos, fueron más de 150 con certeza, y el calor no afectó, porque estábamos a una buena altura. Gracias, profesor. Bueno, y la última pregunta que tenemos, ya vamos a cerrar la sesión. ¿Cuándo y cómo anunciarán los ganadores del concurso? Bueno, esa se la respondo. Nosotros vamos a recibir el material hasta el 25 de octubre. Vamos a tener un jurado que va a evaluar los trabajos, como les mencionaba hace un momento. Son 3 categorías: la educación creativa, cultura en casa, desde mi ventana. Y una vez que evaluemos los trabajos, pues vamos entonces a dar ya los ganadores y los vamos a anunciar mediante las redes sociales y el correo electrónico de la USMA. Así que esa información se les va a dar con mucho gusto. Y bueno, rector, si ya llegamos aquí al final de la jornada, muy interesante. A ver si nos puede regalar unas palabras finales, por favor. No, simplemente agradecer el esfuerzo que han hecho, han puesto en las presentaciones. Me parece que han sido todas muy pertinentes. Creo que han motivado al grupo de participantes. Estoy leyendo que hay 30 que están siguiéndonos, ¿no? Y esta es la idea de esto. Me parece que han además mostrado trabajos que merecen una felicitación, y agradecerles además que yo he aprendido con esta presentación, y que nos comprometamos a establecer una alianza con el Club Fotográfico de Panamá y con ustedes para seguir animando a los estudiantes a que sigan esta formidable vocación, de manera que descubramos de repente figuras destacadas de la fotografía en Panamá y que nos acompañen en las actividades que tenemos, que ya mencionamos, ¿no? Del famoso repositorio histórico de Panamá fotográfico, ¿no? Que nos ayuden en esto. Ya los estaríamos convocando, y que participen y animen a otros a participar en el concurso fotográfico, ¿no? Que sea como una especie de motivación para que más personas se interesen en este arte, que además contribuye a desarrollar nuestra cultura, fortalecer nuestra identidad, y que el Club Fotográfico además se fortalezca con nuevos miembros. Son los deseos de la USMA para acompañarlos siempre en esto. Agradecerles mucho su presencia y el interés que se han tomado en esta presentación. Bien, bueno, de esta manera agradecemos a todos los presentes su participación en este conversatorio. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar. Gracias, profesor. Gracias, Sara, presidente del club. Qué gusto tenerlos. Gracias por estar aquí con nosotros.